Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo, primeramente. Sean todos bienvenidos y en esta mañana vamos a tomar una lección muy bien. Pero antes de todo esto vamos a hacer una oración, que Dios nos dirija, que el Espíritu Santo esté entre nosotros y que prepare nuestra mente y nuestro corazón, para que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos edificados. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios Todopoderoso, Señor, a ti es toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todo el honor. Porque, Señor, tú eres digno. Tú eres el Dios vivo, el Dios viviente, el Dios que nos salvó, el Dios que está con nosotros. Y en esta mañana, Señor, cuando estamos estudiando este libro de Gálatas, Señor, danos convicción, danos entendimiento, sabiduría y ayúdanos, Dios. Necesitamos mucho de ti, aprender de ti, Señor. Y que, Padre, tú seas en todo momento y que las palabras que digas, Señor, sean meramente tuyas. Que cada uno de nosotros, Señor, te contemple a ti, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, es un momento tan especial. Gracias a Dios porque tenemos esa encomendación, sin duda. Y en esta mañana ya leímos la porción. Ya nada más voy a dar una leve introducción para que iniciemos, vayamos a la palabra. Pablo escribe esta carta a un grupo de iglesias. No a la iglesia de Gálatas, sino a Galacia, porque ya sabemos que Galacia es una región en la que hoy en día es Turquía. Ahí está esa ciudad, ahí existe todavía. Y en esa región había varias iglesias fundadas por Pablo y otros más. Entonces, después de haber dejado el evangelio en aquellos lugares o aquel lugar, Pablo y los otros misioneros se fueron a otros lugares, a otros lados, y Pablo le llega la noticia de que ciertos falsos maestros judaizantes, se llaman así en la historia, judaizantes, habían llegado a estas iglesias. Y estos falsos hombres, estos falsos cristianos o estos falsos maestros les enseñaban que aunque es posible que a un no judío puede aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, la forma de vivir la vida espiritual necesariamente tendría que convertirse en judíos. Y entonces estaban queriendo obligarles a estos varones de estas iglesias a circuncidarse como adultos para convertirse en judíos, guardar la ley, el Antiguo Testamento, las fiestas, las ceremonias y todo esto como la manera de alcanzar la verdadera espiritualidad. Y por supuesto, Pablo está muy enojado. Nuestro hermano decía hace 8 días que quería que el capítulo 3 para que les hablara
como deben de escuchar la palabra. Entonces, vemos que a Pablo está muy enojado, está encalorizado, tiene cólera. ¿Por qué? Porque al oír que estos hombres, estos falsos maestros venían y les enseñaban otras cosas. Aunque es posible que a un no judío pueda aceptar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, la forma de vivir, ya les dije, en la vida espiritual necesariamente tendrían que convertirse en judíos. Entonces estaban queriendo obligarlas a estos hombres a circuncidarse, cuando no era así. En esta carta es muy personal de parte de Pablo lo que dice. Pablo dice que ese no es el evangelio y obviamente que no era. Lo que les están enseñando es otro evangelio. 2 veces les dice, aunque hay un solo evangelio. Pero lo que ustedes están siguiendo es una herejía. Y no importa si seamos nosotros o si sea un grande de los teólogos o todo esto que está diciendo, todo esto, o un ángel, ya hemos visto, un ángel del cielo, es una maldición lo que están bajando aquí. Ahora, ¿qué es exactamente el legalismo? El legalismo se va a hablar mucho aquí en esta carta. Se va a estar viendo y viendo. Es muy importante porque en toda la carta estamos hablando de legalismo. En una palabra, es una palabra que se escucha con cierta frecuencia en las iglesias y muchas veces la palabra se usa de manera equivocada. El legalismo consiste en 2 cosas. Primero, escuchen bien, es en negar la suficiencia de lo que hizo Cristo Jesús en su muerte, en su sepultura y su resurrección. En otras palabras, lo que hizo Cristo no es suficiente. Tenemos que agregar algo, tenemos que hacer otra cosa. Momentito, no hay nada que agregar, absolutamente nada. No es posible. No podemos agregarle nosotros nada a lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, nada. Segundo lugar, es tan importante, esto es tan importante, es negar también la capacidad del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para guiarnos y darnos gracia para vivir una vida de justicia aquí, ahora, en esta tierra. Y en la vida cotidiana eso se llama el legalismo, es decir, que tenemos que hacer algo para ser espirituales. Estos judaizantes es lo que estaban diciendo las iglesias que Pablo y otros apóstoles, otros misioneros habían establecido en la área, en la zona, en la región de Galacia. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo está la situación? El Evangelio dice que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, Cristo hizo todo. Eso varias veces lo hemos oído. Como dijo en la cruz, ¿cómo dijo en la cruz las últimas palabras Jesucristo? Consumado es. Consumado es, o sea, ya nada hay que hacer, ni tan solo ponerle una gotita, nada absolutamente. Imposible, o sea, no se puede poner. Nosotros que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe solamente en Él.
¿Somos espirituales? Ya somos espirituales. ¿Por qué? Porque lo que hizo Cristo y porque somos espirituales, por eso queremos hacer lo recto, queremos hacer lo bueno, por eso queremos seguir la verdad, porque el Espíritu Santo, ¿saben qué? Vive dentro de nosotros, vive en todos aquellos que han depositado su fe en Él. Por eso nosotros somos espirituales. ¿Sí? Ahora, aquí el legalista tiene una falla. El legalista quiere controlar a los demás. Entonces él tiene que meterse en las vidas personales de los miembros de la iglesia y él tiene que aprovechar cada uno de sus pensamientos, acciones y decisiones y todo esto como que si fuera el Papa, pero ni aún el Papa hace eso. O sea, es un deseo de controlar a la gente. No es una doctrina que viene de la Biblia, no es una doctrina que viene de Dios ni de Pablo, viene de una persona que quiere controlar a los demás. Por X razón podría ser la inseguridad, podría ser el orgullo, podría ser un no sé qué, pero controla por medio de establecer reglas, leyes, diciendo que si hacer estas cosas uno no puede vivir una vida que el Señor le agrada. No. Nuestra vida ya le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nos ve a través de su Hijo, a través de Jesús. Por eso. Y esto se llama la buena teología. Esto se llama Biblia. Ahora aquí vamos a pensar en algo de lo que estamos hablando en estos momentos. Estos apóstoles judíos, de los tres, ¿sí se acuerdan quién era? Bueno, ahí está atrasito, lo dice. Estos apóstoles judíos en Jerusalén no tenían nada que agregar al evangelio de Pablo. Nada. Por eso fue Pablo. Quiero que todos sepan que hay un solo evangelio. Después de hablar con ellos estas cosas, llegaron al acuerdo. No tenía nada que agregar al evangelio, obvio, que Dios ha escogido a Pedro para ministrar aquí en esta región de judíos y a Pablo le había escogido para llevar el evangelio más allá de los no judíos. Qué interesante. Pablo, el fariseo Pablo, hijo de fariseo de la tribu de Benjamín y discípulo del famoso Gamaliel, hombre estudioso. El apóstol a los no judíos y Pedro de Galilea. Pedro sin letras, ya sabemos su historia de cómo Dios le ganó. Sin letras, Pedro que no conocía las escrituras. Los judíos de Jerusalén pensaban que a los judíos de Galilea ni eran judíos verdaderos. Pero Dios escogió un pescador comercial de Galilea, para ser apóstol a los judíos de Jerusalén y a Judea. ¿Sí? ¿Esto es interesante? Claro que es interesante. Cómo Dios va escogiendo a gente, a su pueblo, a su gente, para que lleven este mensaje. Un solo evangelio.
Aquí, así que el punto no es la autoridad, no es la posición de estos líderes, el punto es la naturaleza del Evangelio. Pablo está diciendo, fuimos ahí porque teníamos la posición de los apóstoles y la posición que tenemos no importa, sinceramente no importa, son columnas de la iglesia, pero eso, no por eso vine. Estamos aquí para definir bien que solo hay un solo evangelio. Un solo evangelio, no hay muchos evangelios, hay uno solo. Tristemente en el mundo que vivimos, muchas personas están bien torcidas, creen mucho en otras cosas, pero nunca creen en el verdadero evangelio. Entonces los tres líderes de Jerusalén certifican la veracidad del ministerio de Pablo entre los judíos y su aviso. En el versículo 10, cuando le encargan, Pablo, por ahí acuérdate de los pobres. ¿Sí se acuerdan? Así que es el último versículo, nos dijo nuestro hermano. Dice, en cuanto a los pobres, tiene que ver con cultura y no con la ley. Una sugerencia, Pablo, acuérdate de los pobres. Ten misericordia con los pobres. Pablo dice, sí, por supuesto, claro. Voy a considerar esto, voy a tener misericordia. Entonces Pablo, ¿qué hace? Él sabe cómo mantener la libertad en práctica y no solo en teoría. Versículos 11 al 14. Dice aquí, les voy a leer, escuchen. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era ¿de qué? Condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué dice? Se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué cosa? Miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban, ¿quiénes? También los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío y vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Antioquía fue el centro de ministerio a los gentiles en aquel entonces. Antioquía existe hasta el día de hoy, que es Turquía, la ciudad siempre ha estado ahí, porque allí por primera vez el Evangelio iba a los gentiles. ¿Y entienden o entendemos lo que está pasando ahí? Pedro vino primero, dice aquí en las Escrituras. Estaba ahí para ver lo que Dios está haciendo entre los judíos, los que no son judíos y los gentiles. Y Pedro regocijando, Pedro comiendo por primera vez tacos al pastor, comiendo carnitas, comiendo todo lo que hoy en día donde quiera lo encuentras. ¿Y saben qué? Comiendo tacos de carnitas, de todo, y de repente alguien le dice, un carro, una Suburban, están enfrente y vienen los líderes de Jerusalén. ¿Qué hace Pedro?
sacando la comida por ahí, escondiendo todo, que no lo vean. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué estaba haciendo eso? Pablo, muy enojado, y le llama la atención y le dice, ¿sabes qué? Esto es hipocresía. Esto es hipocresía. Pablo le está diciendo a Pedro, Pedro, está bien comer tacos al pastor cuando estés solo, pero no está bien cuando vienen los de Jerusalén, y eso se llama hipocresía. No hay un estándar, hay un solo evangelio. Si no quieres comer tacos al pastor, está bien, nadie te va a juzgar. Pero por favor, que seas honesto, transparente y no un doble cara. Por favor, Pedro, y tú también, Bernabé. Sí, Pablo. ¿No les llamó la atención ahí? Y estaban reconociendo, o sea, Pablo, al ver todo esto que estaban haciendo, obviamente entiendo y creo que cualquiera de nosotros se enojaría. Oye, que tú, que mira cómo estás haciendo. Tú que eres judío y tú mira, vives como los gentiles. Entonces, por eso es tan importante entender qué pasa cuando el pastor o líder da el aspecto de controlar las vidas de todos. Entonces las personas tienen miedo. Viene el pastor, ¿dónde podemos esconder las cervezas? ¿No le ha pasado así? A veces tú estás hablando y todo encuentras algunos hermanitos y de tiempo vienen. Pues quieres esconder todo. O viene alguien y lo estás viendo y ellos están hablando unas palabras tan enormes y de a tiempo cuando vengan le cambian totalmente todo. ¿No han visto así algo? Ustedes que viajan, que conocen todo. A veces sí pasa. A veces ni cuenta te das cuando se aparece un líder, un pastor, un hermano y tú. Debemos ser honestos y entender que lo que hizo Cristo Jesús es suficiente para todo y además nos ha dado de su Espíritu Santo para vivir una vida santa, piadosa, en cada momento de la vida cotidiana. Todos los días vamos a fallar de vez en cuando. Claro que sí. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Nada tiene que ver con perder o ganar la salvación, nada tiene que ver con ser o más o menos espiritual, tiene que ver con crecer y madurar. Debemos crecer y madurar. Para eso venimos nosotros aquí también. Cada día más y más a conformarnos ¿a quién? A la imagen de Cristo. Es para eso. Debemos madurar, crecer y a llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entender qué cosa, lo que Él hizo en su muerte, sepultura y resurrección. Es suficiente. ¿Cuántas veces? Una sola vez y para siempre. ¿Y qué ha dejado? ¿Y qué nos ha dejado nosotros? ¿Qué cosa? ¿O quién nos ha dejado? El Espíritu Santo. Y Él es todo lo que necesitamos para vivir una vida justa, recta, santa y piadosa en la tierra
Y ¿sabes qué? Esto es el Evangelio. Digo, si tú dices que eres cristiano y conoces todo esto, pero tu vida no te respalda, no tiene chiste que digas que eres cristiano. ¿O sí? No se puede. ¿Qué hacer con aquellos abusivos? Busque otra iglesia, honestamente, hable con ellos y si no te quieren escuchar, mejor busca otra iglesia, porque les voy a decir que tener esta posición y en estar en una posición de liderazgo, quiere decir esto no vino de la noche a la mañana. Quiere decir que mientras unos van creciendo en la fe, otros van creciendo en el legalismo. Bueno, en Primera de Juan habla de un pecado de muerte que no tiene que ver con el infierno. No solamente uno puede decir descarriarse tanto que está llamando lo bueno malo y lo malo bueno y llega a un punto de muerte. Llega a un punto de muerte, pero ¿qué tipo de muerte? Espiritual. Cuando es como un desalmado. No es que quiere decir que perdió la salvación, nada a ver con la salvación. Nada que ver, tiene que ver con la manera de vivir la vida en este mundo ahora mismo. Traer el cielo hasta la tierra, de esto se trata, hermanos. Y cuando comenzamos con el legalismo pensamos pensando que vamos a aparentar espiritualidad por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Cuando vienen estas máscaras, la hipocresía. A veces, o sea, ¿cómo somos expertos o cómo somos fácil para cometer esto? Ponernos una máscara. Parece que de veras somos y la verdad no es así. Por favor, esto es una cosa seria. Nada que ver con el Evangelio. Es uno. El Evangelio es uno. Y ¿saben qué? Es puro. Puro. No le podemos quitar ni quitar nada. El Evangelio es puro. No hay varias versiones ni tradiciones. Tradiciones cambian de cultura, de tiempo, y el Evangelio no cambia nada, absolutamente nada. A cada rato oímos nosotros sobre las noticias de una persona que ha cometido un crimen espectacular y en la corte, en la corte de alguna forma sale con poca sentencia, ¿sí? O sale con nada. Y todos se preguntan, ¿qué ese no es culpable? ¿No fue culpable? ¿Por qué le dan poca sentencia? ¿Por qué sale así nada más? ¿Cómo es posible? Ahora, yo creo que nuestro hermano Beto sabe mucho de estas cosas. Y no si les digo o que lo que sé cuando se trata de nosotros, que hemos sido nosotros hallados culpables. Todos hemos salido nosotros culpables de todo lo que se nos acusa. En Romanos 3:23, ¿qué nos dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria?
por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos nada. Todos estamos destituidos. Nos da somos culpables de todo lo que se nos acusan. Y aquí vemos en Romanos 3:23 dice que nos da el veredicto, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y la sentencia unos cuantos años. No, según la sentencia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte no algunos años, sino la muerte y la condenación. ¿Saben qué? ¿Qué dice en Juan 3:18? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, somos culpables sin duda. ¿Hay alguna esperanza? ¿Saben qué? El libro de Gálatas edifica sobre el fundamento del libro de Romanos. Y aquí en Romanos vamos a encontrar muchas cosas que nos van a ayudar. Entonces, Pablo escribe a nosotros los culpables que habían sido puestos en libertad, pero que innecesariamente habían vuelto a vivir como reos de muerte. ¿Qué pasa con eso? Yo recibí una libertad, ¿sabe qué? Total en Jesucristo. ¿Cómo es que quiero vivir como reo de muerte? ¿Quién quiere eso? ¿O quién quería eso? Y es lo que los Gálatas estaban haciendo aquí. El Evangelio les había dado libertad total, completa, pura, una espiritualidad completa. Y llegaron estos falsos maestros con sus palabras elevadas, sus nombres hebreos, con esto, con el otro, que no sé qué. Ustedes no entienden, pero yo sí. Y dentro de muy poco han vuelto a vivir como reos de muerte. Y los guardas son los legalistas, controlándolos, diciéndoles qué hacer y qué no decir. Y eso se llama legalismo. Y Pablo está muy, muy enojado. Si nosotros le captamos un poquito esto, parece que lo estamos viviendo. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra. Gracias a Dios que tenemos la palabra pura, la palabra de Dios. A veces muchas personas quieren controlar las vidas, las iglesias, las personas de fe de la iglesia, pues muchas veces, como son humildes, son entregados al Señor, como que muy sumisos. ¿Y saben qué? El papel del pastor, del líder, del anciano, porque en otras iglesias se mencionan ancianos, es enseñar la Biblia. Enseña la Biblia y ellos van a decir qué agarrar,
qué tomar. Porque hay muchas personas que no, no. Enséñeles. Los líderes que están al frente, enséñeles. Muéstreles. Y hay consecuencias de escoger o no escoger. Pablo ya les había enseñado a las iglesias de Gálatas, ya les había enseñado el verdadero evangelio. Pero ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué entraron otros y ahí lo están siguiendo? Y ya cuando nosotros nos enseñan esto y esto de la palabra de Dios, ya nuestra decisión es de nosotros si tomarlo o no, pero su obligación de ellos es enseñarnos. ¿Qué hacía el Señor con el joven rico? Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y cuando el Señor le contestó, ¿sabes qué hizo el joven? Se fue. Se fue, ¿y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Adiós, chao. Él tenía todo el derecho, el joven, de escoger que sí o que no. Pero con la decisión también viene la consecuencia. Y con esa decisión viene la consecuencia, es pasar, ¿qué cosa? La eternidad, ¿dónde? En el infierno. Lástima, ni el Señor mismo no pretendía controlar a la gente. Enseñaba la Biblia, le instruía, y ahora ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer ahora? Veamos. Gálatas 15, 15 al 19. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados, ¿qué cosa? Pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar. Transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, ¿a fin qué? De vivir para Dios. Pablo está diciendo, el gran rabí, el gran estudioso, aquel que conocía cada detallito de la ley, está diciendo, si era necesario volver a la ley para ser espiritual, en mi caso, eso sería volver a construir lo que derribé cuando Cristo me apareció y me dio libertad. ¿Se acuerda dónde Dios lo ganó a Pablo o Jesús? Camino a Damasco. Él fue ganado por Jesús. ¿Usted por quién fue ganado? Por otro hermano, por otra persona. Dice aquí, ¿para qué voy a volver a la ley? Imposible. No puedo volver ahí. Yo, dice Pablo, sería transgresor porque eso sería concluir y proclamar que lo que hizo Cristo Jesús, que me apareció en el camino a Damasco, y decirle gracias por morir en la cruz. Gracias por ser sepultado y por haber resucitado al tercer día, pero Cristo, lo que hiciste no fue lo suficiente. Ese es el problema. Como que hace falta más, algo más. Ahora, cuando Pablo aquí habla de ser justificado, la justificación es un concepto legal, significa
porque es un término legal que significa que la justicia ha sido satisfecha. La deuda ha sido pagada y por lo tanto el acusado, ¿qué cosa? Queda en libertad. Fíjese bien. Ser justificado no es un acto de perdón arbitrario. O sea, me explico. Hay varios de los asesores del presidente que han sido acusados de esto, de otro, y han escondido cosas, pero imagínese si uno lo estuviera uno viendo. Oye, tú hiciste esto y cómo es posible que estés aquí, o tú que trabajaste ahí, tú que hacías esto y lo otro. Hay un ejemplo. Algunos han dicho que uno hace poco ha recibido una sentencia. Algunos han especulado que el presidente, porque él tiene el poder, podría perdonarlo así nomás. Imagínate que yo esté trabajando con un gobierno y que haga yo cositas ahí y que me hayan encontrado. Pero como el presidente es presidente, él tiene la autoridad. No, pues no pasa nada, no hay problema, yo te perdono. ¿Ustedes creen que sería así nomás porque me iban a perdonar? ¿O me iba a perdonar? ¿O qué tal dijeron, no, pues es que tú lo hiciste, vas a pagar unos cuantos años nada más? Y es su decisión de él. Él como presidente puede decir que lo perdona, o sí, que lo perdona. O puede decir que no. Es que eso es lo que merece. Entonces él va a pasar tanto tiempo, años encarcelado. ¿Ok? Pero si el presidente hubiera dicho, bueno, te perdono, eso no quiere decir que la persona es inocente. No. Eso no quiere decir que la justicia ha sido satisfecha. Es simplemente decir que Él tiene poder para decir esto. Y les aseguro que muchas personas que lo estuvieran viendo, que lo estuvieran escuchando en este lugar o en X lugar, dirían esto no es justo. Y no es justo la verdad. ¿Dónde está la justicia? Pues aquel presidente piensa que él es la justicia, pero no es la justicia, porque él está medio solapando, dicen por ahí. Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros no. Pero si Dios, quien envía o quien había dicho que la paga del pecado es muerte, y luego decir, no, está bien, ¿saben qué? En ese momento Dios dejaría de ser Dios. Dios dejaría de ser Dios. Dios no puede perdonar así nada más. Por eso vino su Hijo. Dios, su Hijo unigénito, Jesucristo, vino a vivir en nuestro mundo y a redimir nuestro mundo con el fin de morir en la cruz. En mi lugar, en tu lugar, para satisfacer todas las demandas de la ley contra nosotros. Pagado, satisfecho. Hermano, usted tiene libertad. ¿No? ¿No tiene libertad? Claro que lo tenemos.
Pero uno dice, no, yo me gusta estar aquí en la cárcel, tengo mis amigos, tomo café cada jueves, lo que sea, estoy bien aquí. Imagínense, ya tiene libertad. Entonces, pero es lo que sucede en la mayoría de iglesias, que se llaman iglesias cristianas en este mundo, controlando a su gente como si fueran esclavos, utilizando versículos y tantas cosas. Y no sé por qué lo hacen, pero el resultado es que la gente queda como esclavos. La gente queda como reos de muerte. No saben qué hacer y Pablo dice, esto es negar lo que hizo el Señor Jesucristo. Romanos 3, 25 y 26. Vamos rápidamente atrás. Romanos 3, 25 y 26. ¿Qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe, ¿de quién? De Jesús. Por favor, pueden buscarlo y escucharlo lo que aquí dice en Romanos 3:25. Lo que está diciendo, lo que Dios hizo en Cristo fue llegar a ser justo, porque no nos perdonó así nomás, porque nuestro pecado es real y la sentencia de muerte es real, y no simplemente dijo, pero saben que yo los amo, está bien, no hay problema. No. No se preocupen por lo que han hecho. No dijo eso. Bueno, nunca vamos a encontrar que Dios diga, ¿sabes qué? A ver, Pedro que lo negó. Le digo, no, pues no hay problema. No. Él mandó a Jesucristo a pagar el precio. Él mandó a Jesucristo a pagar el precio que no debía nada. Imagínense. Y por eso Dios a la misma vez puede ser justo, porque la deuda ha sido cancelada. Y ya no hay deuda. Él es justo. Pero a la misma vez puede ser justificador de nosotros que hemos depositado nuestra fe en Él. Esto es importante. Esto es importante, o sea, tú no tuviste que hacer nada. Todo lo hizo Él ya. Ya solamente tú debes creer, depositar fe y creerlo verdaderamente. Y esto es muy importante. Todo esto, lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, es Biblia. Y es entender el asunto legal de lo que es la Biblia. O sea, Jesucristo lo hizo todo. Vea que dice aquí en Gálatas 2, 15 y 16. Como que nos vamos a regresar Gálatas 2, 15 y 16. Ahorita va usted a ver. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie que dice es justificado. Pablo, todos hemos sido reos de muerte. Pablo dice que nosotros, judíos por naturaleza, aún nosotros, si fuera posible ser más espirituales,
por convertirse en judíos, explíqueme entonces por qué los judíos tenían necesidad de salvación. No tiene sentido. Si los judíos están bien sin guardar la ley, es lo que nos da espiritualidad, entonces ¿por qué vino Cristo? Aún nosotros los judíos, aún el gran Pablo, estudioso de ley, hijo de fariseo, hijo de Benjamín, aún Pedro no lograba espiritualidad y pocos habían guardado la ley a nivel de Pablo. ¿Quién era Pablo? Era un gran estudioso, si era fariseo de fariseo. O sea, si alguien conocía de la ley era Pablo. Era el mejor de aquel entonces, hasta el día de hoy. Nadie vivía a nivel de Pablo, entonces Pablo está diciendo, ¿qué están pensando? Aún nosotros la culpabilidad tiene que ver con nuestra humanidad, no con la raza ni con la religión. Un pecador, uno es pecador por ser humano. No por ser judío, ni por ser gentil, uno es pecador por ser humano y la justificación sucede cuando aceptamos la justicia de Dios y de la justicia de Dios en lugar de nuestra propia justicia. A veces nosotros agarramos más esto, lo último, no porque Dios nos haya justificado. Romanos 10, 1, 3, que dicen, vamos atrás rápidamente, Romanos 10, 1, 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios. ¿Sí estoy bien? A Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando, ¿qué dice aquí? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense, procurando establecer su propia justicia y no han sujetado a la justicia de Dios. No, pero hermanos, Dios no acepta así como, Dios nos acepta así como somos. Y si esto nos da libertad, uno podría salir a robar un banco, cometer algún crimen y no sé qué más. ¿Y no dijo el Señor que tenemos el Espíritu Santo? ¿No dijo el Señor que Él no es suficiente para guiarnos y no puede instruirnos en qué hacer? Claro que lo tenemos. Pero ahora mire, el Espíritu Santo también es Dios. Él es el que nos dirige. Es el que nos dice qué tenemos que hacer para vivir una vida santa y bien. Ve aquí en el 4 que dice, el 10.4 de Romanos 10.4. Porque el fin de la ley, ¿qué dice? Se acaba todo ahí. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué más? Para justicia a todo, ¿quién? Ahí está. No hay más cosa, no hay otra cosa. Ya la ley se cumple ahí. Ya la ley finalizó en Cristo. Entonces, el fin de la ley ya está, ya no vale, porque ha sido satisfecha. Los principios y todo esto, la ley expresa ¿qué cosa? Muchas cosas, principios morales y todo eso, pero no es pasar por alto el Antiguo Testamento y decir esto es así, esto no tiene derecho. Ningún pastor tiene derecho de hacer o andar por el Antiguo Testamento. Esto sí, ya vale esto. No dijo Cristo, ¿sabes qué? Ya lo hice, ya está hecho, ya está totalmente terminado.
No podemos añadir nada, ni una gotita, ya está totalmente terminado. Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá, ¿qué dice? Por ellas. ¿Quiere seguir la ley? ¿Usted quiere seguir la ley? Está bien, hágalo. Pero va a cumplir cada uno diario sin Cristo. Cristo aquí ya no está. Si tú lo vas a seguir, tienes la obligación de guardar toda la ley. Cosa que ningún ser humano ha hecho en toda la historia y tú vas a hacer. Tú vas a ser la primera persona en la historia de siglos y siglos y siglos y milenios. Tú vas a ser la primera persona en guardar la ley. Dijera una persona que ya no está entre nosotros y está con Dios: por favor, no me hagas de reír. No lo podemos. Nadie puede llevar esto. Creo que tu problema no es espiritual. Tu problema es mental. Porque nadie podemos llevar nosotros absolutamente nada. Si tú crees que vas a ser la primera persona en toda la historia de hacer esto, ¿sabes qué? Ni Moisés, ni Pablo, ni nada, ni nadie. Vea cómo dice aquí en Isaías 64:6. Isaías 64. Isaías, ¿qué es? 64:6. Ay, ¿cómo dice aquí? Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, ¿qué dice? Nos llevaron como viento. Y por eso la justificación necesariamente no es por obras de la ley, sino por la fe. ¿En quién? En Cristo. O sea, nosotros, gracias por la misericordia de Dios, gracias porque nuestro Dios mandó a su Hijo a morir en aquella cruz para que nosotros ya no viviéramos por la ley. No, todos estábamos castigados. ¿Qué dice en Romanos 6:20? Porque la paga del pecado es muerte. Y muerte no significa aniquilación. Muerte significa separación. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva estaban en el huerto y les dijo Dios: saben que no van a comer de esto? El día de que comas morirás. ¿Y qué pasó? ¿Murieron? No murieron, siguiendo teniendo hijos, siguieron, no murieron. Pero ¿saben qué? Murieron espiritualmente. Murieron alejados de Dios. Y así está cuando nosotros hacemos algo. Pero mire, Gálatas, ya hasta me perdí. Gálatas 2:15-16, por la fe en Jesucristo, fíjense, ningún hombre, ninguna persona, nadie, ni yo, ningún hombre es justificado por las obras de la ley. Nadie, ni aquel pastor que está diciendo que tenemos que circuncidar, guardar las leyes, las fiestas. No, ni él ni nadie, para que seamos justificados.
por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de ley, nadie será justificado. 2 veces lo dice, y observemos en el orden de aquí, del versículo 16 de Gálatas que estamos viendo, 2:16, ahí nos dice 2 veces lo mismo. O sea, lo dice al revés. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí en Romanos 4:4, ahora sí pásese a Romanos 4:4, ¿qué dice? Romanos 4:4. Pero el que obra, no se lo cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda. ¿Quiere guardar la ley? Está bien. Pero no estás ganando mérito, sino deuda. Entre más trabajas, más deudas tendrás. Romanos 11:6. Vea usted qué dice Romanos 11:6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Vamos a ver qué dice. Romanos 11:6, ¿qué dice? Me equivoqué. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra, ¿qué dice? Ya no es obra. Ahora nuestra justificación depende de la fe en Cristo, en su obra en la cruz. No en el hecho de que fuimos lo suficientemente inteligentes para creer en Él. Las dos cosas también. Y por eso la justificación da libertad, no esclavitud. Veamos ahorita Gálatas 2:17 al 19. Gálatas 2:17, ok, al 19 dice: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados, ¿qué dice? Pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley y a fin de vivir, ¿para quién? Para Dios. Este es un punto de que Pablo y pasó, ya miramos el incidente que pasó con Pedro y él habla de eso en el incidente. Perdón. Pedro habla de aquí en el capítulo 2, cómo es que Pedro en Antioquía con Pablo, otros más, Pedro está comiendo, ya les dije hace rato que estaba comiendo esto, taquitos, todo eso, y de repente unos líderes llegan en este lugar, y ¿qué hace Pedro? Pues se esconde todo, se espanta, y Pablo le llama la atención. Pablo dice, esto es hipocresía. Y dice, sí está bien comer como gentil, está bien come como gentil, si tú quieres seguir adelante, come, o sea, no hay problema. Dice que esto es hipocresía. La distancia de la hipocresía a herejía es una distancia muy corta, y esto es lo que está pasando en Galacia. Pablo dice, Pablo aquí está diciendo, podremos manejar, o Pablo está diciendo, problemas y pruebas podemos manejar, pero esclavitud no. Esclavitud no podemos manejar. No vamos a volver a la esclavitud, todos vamos a tener pruebas y problemas y vamos a pecar, vamos a caer de vez en cuando, esto que el otro, sí. Pero volver a la esclavitud no es una opción. Porque el versículo 19 dice,
porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Romanos, vamos hacia Romanos 7, 8 y 9. Romanos 7, 8 y 9. Dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Estoy leyendo desde el 7. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado, ¿qué dice? Está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo está diciendo que un tiempo él era estudioso, era maestro de la ley, vivía tranquilo porque fue teoría, mecanismo para ganar la espiritualidad. Pero cuando la ley cumplió con su propósito de convencernos del pecado, Pablo dijo, cuando morí y no tiene que morir, y uno tiene que morir para vivir. Eso es lo que Pablo está diciendo y por eso la gran conclusión que tenemos aquí, comenzando aquí, es la gran conclusión que tenemos aquí. Veamos ahora Gálatas 2, 20 y 21. Adelantito. Gálatas 2, 20 y 21. Como dice, ya se lo saben de memoria este pasaje, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice el 21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Se me resecó. Si la justicia como creyentes, como inconverso, fuera la ley, entonces por demás Cristo murió. ¿Quién quisiera comunicarle esto a Dios? Padre, lo que hizo tu Hijo en la cruz no vale lo suficiente. Y que yo voy a agregar algo a lo que hizo su Hijo unigénito. Imagínese yo diciéndole, ¿sabes qué? No, pues es que la verdad no fue suficiente. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama herejía. Tenemos que comprender que lo que ha muerto con Cristo ha sido juntamente crucificado, y fíjese, en ningún lado de la Biblia significa muerte. Ya les dije que separación significa estar separados de la presencia de Dios, y ya les dije lo de Adán y Eva. Cristo hizo ya lo que nosotros, ni cada uno de nosotros ha podido o pudo hacer. Yo no pude. Él lo hizo y por eso estoy muerto al pecado. No, pero que anda siempre de pecador y que esto y que el otro y que estás haciendo esto. No. Ya no soy reo. Ya no estoy bajo condenación. Sí saben qué dice en Romanos 8.1, ¿verdad? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Romanos 8.1.
Romanos 8:1. Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no hay ninguna. Si buscas en los papeles originales, en los papeles legales, no vas a encontrar mi nombre porque no tengo culpa, no tengo deuda. Cristo ya lo hizo por mí, ya lo hizo por usted, Él ya lo pagó en tu lugar. Romanos 6:1-7. Ahí habla muy claramente y lo debemos entender. Vamos a ver, Romanos 6:1-7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, que dice, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En dónde? En la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta lo que hizo o lo que pasó cuando te bautizaste? Pero muchos líderes dicen, no, es que si decimos esto a la gente, se descontrola, el día de mañana andan borrachos, andan cometiendo adulterio, matando, robando, andan para allá, para acá y no sé qué. Y el problema básico es que aquel líder que lo dice sabe que su corazón, sabe que de corazón a corazón, él o ella también es capaz de hacer lo mismo. No puede guardar la ley, no entiende cómo andar controlado por el Espíritu Santo. En lugar de crecer, han llenado el coco de conocimiento bíblico, pero sin aplicación. Puede citar versículos, puede citar citas, pueden usar versículos para controlar a la gente, pero ni idea tienen para vivir una verdad y lo saben. Totalmente lo saben, pero no pueden decir otra cosa porque tienen puesta, ¿qué cosa? Hace rato les dije, la máscara. Yo soy el gran líder espiritual, me pongo mi mascarita aquí. No, eso no puede ser así. Entonces, considerando lo que Pablo está diciendo aquí, así que tenemos que comprender lo que está muerto, pero tenemos que comprender lo que vive. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, ¿cómo dice? ¿Más qué? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, sino que Cristo vive en mí. ¿Dónde vive en Cristo, hermanos? ¿Aquí? ¿Adentro? ¿Seguros? Sí, vive dentro de nosotros. Cristo vive en mí. Y de casualidad han oído personas que dicen que soy un miserable, yo no sirvo para nada, que soy un pecador, no valgo nada y tantas cosas que dicen así. ¿No ha oído de casualidad? Sí, así oyen, así oímos, así dicen.
¿Y saben qué? Es un insulto para Dios eso. Es un insulto a Dios mismo. ¿Qué insulto para aquel que murió en la cruz por ti? Es un insulto para nuestro Dios. O sea, no sirvió lo que Jesús hizo en la cruz, no sirvió lo que hizo por ti, que tú eres un miserable. No, 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 no. Olvídese. Usted crea que ya Cristo lo que hizo ya es más que suficiente. Cristo vive en mis fuertes, en mis problemas, en mis debilidades, en mi historia, con mis talentos, mis valores. Él me dio con la forma que Él me ha hecho. ¿Sabe qué? Usted es una persona única. Usted es una persona única y nadie va a ver como usted, ni lo habrá jamás. Habrá uno parecido a usted, pero no es igual a usted. Usted, Dios lo hizo bien, lo hizo perfecto con sus cualidades, todo lo que usted es, así lo hizo Dios. Y no habrá ni hombre ni mujer, porque Dios lo hizo usted tal como Él quería que usted fuera. En la forma en que Cristo vive en mí, somos únicos nosotros. Cristo vive en nosotros a través de la personalidad que le ha dado. Sí, tenemos problemas, debilidades, y es por eso que Cristo y el Espíritu Santo están en nosotros, que estamos creciendo cada día, conformando y si un día andamos pecando, y lo vamos a hacer. Pero, ¿sabe qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No pude evitarlo. Pero ¿sabes qué? Tengo el Espíritu Santo, tengo a Cristo. ¿Para qué quiero hacer otras cosas que no debemos? Y Pablo está diciendo, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos guía, nos instruye, Él nos da la gracia en un momento de nuestros fracasos más horribles, y Él está ahí para condenarnos. No, porque fíjense en Romanos, ya les dije, o ya lo estudiamos, no hay ningún pecado. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nunca lo va a ver ni lo va a encontrar. No hay condenación. Si esta noche cometes un pecado horrible, pesado, y el día de mañana Dios te ama igual, que te ama en ese momento, ¿tienes un problema? Claro que sí. Tienes un problema así, lo sigues teniendo aún cuando hayas pecado y lo vas a tener, pero Dios te sigue amando así. Sí te va a amar o sí te ama. Pero ¿sabes qué? Lo que tú tomaste es una mala decisión, lo vas a tener que pagar el resto de tus días en la cárcel, donde sea. Pero no quiere decir que ya pecaste, ya Dios te desea. No, Dios te sigue de igual manera como el día que hoy te está amando. Tenemos que nosotros ver todas estas cosas de una manera bien, de una manera que nadie te quite esa idea que no, es que yo ya no soy hijo de Dios. No, tú tienes que vivir bien. Obviamente que cometemos errores graves, y lo vamos a pagar el resto de nuestros días. Los tenemos que pagar, pero Dios sigue siendo Dios y sigue siendo hijo de Dios.
con pecados, pero tienes que pagar tus consecuencias, tus errores. Y todos así lo vamos a hacer. Todos vamos a fallar, obviamente. Muchas veces, eh, nosotros, digo, ¿quién no ha cometido algo? O sea, entre nosotros no, sino fuera, cuando andamos trabajando, hacemos cositas como que, y aquí nadie me ve, pero sabes que Dios te ve. Pero Dios no te sigue amando, ya no te sigue amando por lo que haces, sino que hay consecuencias de lo que hace usted. Y como ya les dije, lo vamos a pagar el resto de nuestros días. En Colosenses 2:11, vamos a leer este versículo. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. ¿Dónde está? Colosenses 2:11. ¿Qué dice ahí? En él también fuisteis, ¿qué cosa? Circuncidados, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano y al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal con la circuncisión de Cristo. Hablando de la circuncisión, Pablo nos explica en Colosenses el simbolismo. ¿Por qué habla de la circuncisión espiritual no hecha a mano, sino por el Espíritu Santo? Precisamente como en la circuncisión, que hay en la circuncisión, hay un corte. Hay un corte para separar el órgano reproductivo del hombre del velo, porque simboliza también el velo del templo, que fue rompido de arriba para abajo en el momento que Cristo murió. El Señor está diciendo que eso, a través de Pablo, que la circuncisión espiritual es el hecho de que Dios ha cortado nuestro pecado, nos ha circuncidado espiritualmente. El pecado queda por ahí, que ya ha sido circuncidado. Una circuncisión no hecha a mano. Nuestra alma ha sido circuncidada. Romanos 6, 8 y 10 nos dice, Romanos 6, 8 y 10, vamos a ver qué nos dice, 6, 8 y 10, Romanos 6, 8 y 10 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere la muerte, ya no muere, la muerte no se enseñoreará, ¿qué dice? Más de Él. El 10 que dice, porque en cuanto murió, el pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y por eso tenemos que comprender quién vive y quién no vive. ¿Quién no vive? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero vive en nosotros, en nuestra alma, el cual continúa habitando dentro de un vaso de barro. Segunda de Corintios 4:7 es donde dice así, y si tenemos un cuerpo, de barro que se va desgastando, o sea, yo no sé usted, pero nos vamos desgastando poco a poco. Si no, nada más hay que mirarnos. Y nos vamos desgastando. Pero en el caso mío, como le digo, me voy desgastando todos los días. Todo este barro que ven aquí se va acabando poco a poco. Pero ¿saben qué? Pero es santo, porque Cristo vive en mí, en este vaso de barro. Pero la realidad no soy yo, Cristo. Cristo vive en mí. ¿Dónde vive? En mí.
¿No lo entiende? Yo tampoco. Pero lo que sí sé es que Cristo vive en mí. Tenemos también que entender, es responsable. Aquí dice en versículo 20, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Aquí tenemos la posibilidad de traducir, o sea, qué bueno que hay Biblias, y si no encuentre en un lugar, chéquele en otro. Hay muchas versiones, usted tradúzcala como mejor la entienda, como mejor la comprenda, y sí, va a encontrar eso. También en Romanos 6, 11 y 12, creo que ya leemos lectura. Lamentablemente muchos han retornado a prisión en nombre de Cristo, pero que sepan que eso no es un evangelio, no es el evangelio, es una maldición. Primero, si estamos haciendo aplicación, uno tiene que asegurarse que esté libre de pecado y después que no sea esclavo del legalismo. Nada que ver con tradiciones, costumbres, nada que ver con esto, que la forma de vestir, la forma de tocar, No, 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 no. Eso es legalismo. El legalismo es cuando alguien diga que por eso, por este medio, uno llega a ser espiritual. No, si tú haces esto, si tú haces lo otro, si le pones esto, si tú vas a hacer esto, si te vistes así, entonces va a ser. No, mejor es ser honesto. No me gusta esto, no me gusta la batería, porque a muchos no les gusta, no les gusta el teclado, o sea, no, mejor sea honesto y diga, ¿sabe qué? Muchos están, bueno, más bien esto tiene que ver con gustos. En lo personal a mí me gusta el box, o sea, y otros les gustan otra cosa, otros les gustan el fútbol, otros les gusta ir de paseo, de viaje, hacer eso, leer, pero es de gustos. Pero aquí dice, ¿acaso somos libres para pecar? Claro que no. Dice Pablo, hemos sido liberados para servir a Dios. Somos libres para servir a Dios, porque antes no fue posible cuando estábamos bajo la ley. Muchos hermanos están ocupados, muchos están como policías también, están supervisándose uno mismo, a los demás que no tienen tiempo para servir a Dios, y ese es el problema de muchas iglesias, no nada más una, sino de muchas. Y eso es un juego, una travesía, y todo el mundo han dado mundo han sido como policías que dijo, que dijiste, que no dijo, juzgando mientras el mundo se va al infierno. Porque están esperando el Evangelio, y el Evangelio quiere decir buenas nuevas. Muchos están haciendo otras cosas, pero muchos están esperando el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. El Evangelio tiene que irse fuera de aquí. Tiene que salir fuera de aquí para que llegue más gente aquí. Para que nosotros, Dios nos fortalezca, que Dios nos haga en nuestro corazón, en nuestro sentido, en nuestra mente, que tenemos que hablarles que hay un solo evangelio. Muchos están ocupados, como les dije, actuando, y nosotros que estamos aquí por la gracia de Dios, y para otros que no tienen tiempo para servir a Dios. Y como les dije, otros están buscando el Evangelio, y muchas veces cuando termina el mensaje, el culto,
nos quedamos platicando de esto, del otro, en las paredes. Y la iglesia hablando de malas nuevas y todos tristes bajo el peso del pecado, bajo condenación que no es necesario. Si uno ha sido un creyente de Cristo Jesús, hermanos míos, estos principios son vitales y oposicionales en el Evangelio. Oposicionales en el Evangelio. Y hermanos, pudiéramos seguir hablando mucho más. El tiempo ya se nos fue. Yo sé que están aburridos. Pero ¿saben qué? Hay mucho que aprender todavía. Que Dios nos siga fortaleciendo porque lo necesitamos. Y acuérdense que estamos viviendo en un mundo tan pecaminoso, tan real, y por donde usted vuelva, por donde usted vea, es lo mismo. Les invito a inclinar su rostro. Dios, muchas gracias por la claridad de tu palabra. En esas palabras de un gran fariseo, un gran rabí totalmente educado, en las tradiciones de la ley de Israel, quien rehúsa aceptar la espiritualidad, sea por la ley o nuestras obras. Y Señor, si hay alguien entre nosotros como reo de muerte, enséñale por medio de tu Espíritu Santo que tiene libertad. Ya basta de obras para ganar nuestra justicia. Señor, por favor, vive por favor dentro de nosotros. Ayúdanos, Dios. Como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Padre. Gracias por tus verdades, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día pusimos nuestra fe en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de ti cada día más y más. Y como Pablo dice aquí, yo no rehúso a tu gracia. El último versículo nos enseña es la aplicación. No rehusaremos a su gracia, porque por eso nosotros estamos aquí. Te alabamos, te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.